génesis a esta exposición, porque recuerden que el pensamiento cartesiano, el mundo racional, nos dijo a nosotros que tenemos que ser objetivos ante la vida. Pero como yo no soy objeto, sino soy sujeto, entonces yo soy subjetivo totalmente. Entonces lo que nos mueve es el afecto, nos mueve el amor. O sea, esto parece como cursi y ridículo, pero no es así. Es decir, la parte afectiva es lo que nos mueve. A eso, bueno, tengo muchos años conociéndolo desde que llego al mundo de las artes. Y además también nos une otro elemento muy importante, que somos paisanos. Es decir, él y yo somos zulianos, yo más que él, porque este se caraqueñizó, yo no. Yo sigo siendo, conservo mi estirpe maracaibera, pero esta fue una maravillosa oportunidad porque los reconocimientos, siempre he dicho, hay que hacerlos en vida. Y los reconocimientos, y más una trayectoria como la trayectoria que tiene Eso Álvarez, es una trayectoria indiscutible. Eso está presente en el mundo, no solamente cultural, el mundo político, el mundo económico de este país. Es decir, eso es una referencia importantísima para el estudio, en este caso nuestro, de lo que es la historiografía del arte venezolano. Yo le dije a eso que yo quería participar en estas conversaciones que magistralmente ha desarrollado la Galería de Arte Nacional en el marco de esta exposición, que es Estética del Poder. Yo traje una pequeña presentación, unas imágenes que son del archivo histórico del Museo de Bellas Artes, porque aquí yo encuentro la génesis de esa estética del poder que se ha desarrollado en Venezuela desde el último tercio del siglo XIX hasta llegar, obviamente, al siglo XX y lo que llamamos del XXI. ¿Por qué yo hablo de la conformación de esa estética, de este poder, y sobre todo del poder asociado al factor político y cultural? Porque en Venezuela no es un secreto para nadie que el principal mecenas de las artes ha sido el Estado venezolano. El Estado ha sido el propulsor más importante, ni siquiera la iniciativa privada, ha sido el Estado. O sea, y el Estado se ha concentrado fundamentalmente a partir del gobierno de Antonio Guzmán Blanco, cuando se le va a dar un vuelco a ese acercamiento, sobre todo al mundo de las artes visuales, a partir de hechos culturales políticos que fueron vitales. Y de ese hecho político vital vamos a conseguir la exposición del centenario en homenaje al Libertador en 1883, con la cual se va a inaugurar este edificio, que es el Palacio de las Academias. Un edificio que todos ustedes conocerán. Cuando uno está en el Metro Capitolio, lo que pasa es que lamentablemente nos comportamos como caballos con gringolas, ¿no? Es decir, no observamos el entorno. Entonces, ese edificio va a ser el epicentro de donde se maneja el poder cultural en Venezuela. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el conocimiento, ahí va a estar la sabiduría a través de las academias, pero por otro lado va a ser la sede del primer museo que se conoce en el país, que es el Museo Nacional, que el pasado año fueron 150 años de su inauguración, que fue en 1875. El 28 de octubre del año 75 se inaugura el Museo Nacional. ¿Y con qué se va a inaugurar el Museo Nacional? Se va a inaugurar con la incipiente colección que ha venido construyendo el Estado venezolano a través de los diferentes gobiernos, más la participación de otros artistas. De allí es que sale a la palestra, por ejemplo, el maestro Arturo Michelena, porque Arturo Michelena va a ser becado junto con Cristóbal Rojas para poder ir a París. Entonces ahí estamos viendo la relación del poder político con el poder cultural. Pero además de eso, ese poder político y el poder cultural también reflejado por una estética imperante, un gusto. Yo he desarrollado, a partir de la categoría marxista de lo que es la hegemonía, la construcción de esta conversación del día de hoy. Este va a ser el segundo espacio
donde se va a refrendar el tema de las artes visuales en Venezuela. Bueno, edificio conocido también por ustedes. Esta fotografía es de 1936. Esa es la construcción del Museo de Bellas Artes. Fíjense que el Museo de Bellas Artes va a ser el resultado, primero que el museo el venidero año cumple 100 años. O sea, en julio del año 2017, el MBA arribará a su centenario, su primer centenario. ¿Por qué en el año 17? Fíjense que en el año 17 es cuando se da el decreto de creación. Es más, el presidente de Venezuela, el presidente nominal, es Victorino Márquez Bustillo, pero sabemos que quien gobernaba era Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez estaba de fondo, pero la cabeza era Victorino Márquez Bustillo. Entonces, bueno, va a ser 19 años después, al morir Gómez, porque Gómez va a dar la orden en el año 35 de la construcción del museo, pero va a ser con el programa de febrero, que es el programa político, que es el primer plan de la nación que se conoce en el país, que es el plan de gobierno de Eleazar López Contreras, cuando se da la orden de levantar un museo que va a ser el principal espacio de expresión de la élite cultural venezolana. Entonces, en el año 38, fíjense que este museo batió récord, igual que el paralelepípedo, que va a ser la sede de la actual, fue el Congreso de la República, la Asamblea Nacional. Fíjense que la Asamblea Nacional, el paralelepípedo, lo construyeron en 3 meses. Este edificio lo hicieron en año y medio. Inclusive lo inauguran un año después de haberlo terminado. O sea, lo habían terminado. Lo terminaron en el año 37 y lo inauguran en el 38. Inclusive cuando uno revisa el libro de registro del Museo de Bellas Artes, me da hasta risa porque en el libro de registro aparecían los machetes, es decir, todos los materiales que necesitaba, la pala, las escobas, etcétera, para poder inaugurar el museo. Entonces, ese es el día que el general Eleazar López Contreras está inaugurando el Museo de Bellas Artes. Entonces, esta es una referencia importantísima porque los museos se convirtieron, sobre todo el Museo de Bellas Artes, se va a convertir en el ente legitimador de los procesos artísticos en Venezuela, donde el poder político aliado con el poder cultural. Pero una cosa bien interesante, porque aquí las alianzas no son alianzas ideológicas. No hay una alianza ideológica. ¿Y por qué no existe una alianza ideológica? Porque yo en este momento estoy escribiendo un libro que es sobre el Salón Oficial de Arte Venezolano, el salón que se celebró en Venezuela entre 1940 y 1969. 30 años consecutivos, 30 años que se celebró un salón. Pero ¿qué ocurre? Fíjense que ese salón es bien interesante porque se inició con López Contreras, luego gobernó el país Isaías Medina Angarita. Un día como hoy, están dando el golpe de Estado, le dieron el golpe de Estado en la mañana al presidente Rómulo Gallegos, un 24 de noviembre. O sea, fíjense cómo, y aquí retomo la idea de quien fue mi profesor en el doctorado, José María Salvador González, que fue director también del Museo de Bellas Artes, lo que él llamaba las efímeras efemérides. Fíjense que los adeptos celebraron el 24 de noviembre, los militares, porque el 24 de noviembre del año 48 le dan el golpe de Estado al presidente Gallegos, lo derrocan en la mañana. Entonces, vemos cómo es de efímero, inclusive el tema de la memoria, porque yo lo recordé cuando venía, para ser bien honesto, ya que estoy pensando desde ayer que voy a hablar del golpe de Estado. O sea, fíjense cómo es nuestra memoria de efímera. O sea, un hecho tan contundente, haber derrocado a un hombre con una integridad impresionante como era el maestro Rómulo Gallegos, que apenas duró 9 meses en la presidencia de la República. Entonces, derrocan a Medina Angarita, viene Betancur en el trienio, llega Gallegos, vienen los militares al poder, sale Pérez Jiménez del poder, vuelven otra vez los adeptos y el salón nunca se paralizó. O sea, una cosa increíble.
el Salón Oficial Anual de Arte Venezolano no se paralizó nunca por una crisis política. ¿Pero por qué no se paraliza por una crisis política? Porque la élite cultural era la misma. No varió en el tiempo. No variaba. Entonces estuvieron con todos los gobiernos y con todos los gobiernos hasta el año 1969, cuando finaliza ese salón. Entonces, ahí está el presidente inaugurando. Bueno, son unas vistas del Museo de Bellas Artes, otras vistas desde lo que es hoy el Museo de Ciencias, y que otras solamente como una referencia para hablar de lo que es la estética del poder en la exposición de Eso Álvarez, ¿no? Entonces, los espacios como los museos, que se convirtieron en el ámbito legitimador de los procesos artísticos, van a permanecer de esta manera hasta la crisis política de 1999 y el desenlace posterior hacia ya la llegada del siglo XXI, cuando la élite que ostentaba estos espacios es desplazada y van a refugiarse a otros lugares que son los que actualmente se convirtieron en los legitimadores, entre comillas, de los procesos artísticos en Caracas y en el resto de Venezuela. ¿Por qué? Porque Caracas, como ciudad capital del país y como aglutinadora de los procesos que se están celebrando desde el ámbito de la cultura, si pasa por Caracas, tiene legitimidad. Si pasa por Caracas, es aprobado. ¿Por qué? Porque las élites regionales no han logrado poder concentrar cuotas de poder importantes aún en el ámbito llamado nacional. ¿Por qué? Porque las élites regionales en el país están supeditadas al poder central que se sigue rigiendo desde Caracas. Entonces, es una realidad que no podemos eludir tan fácilmente. Entonces, por supuesto, esta imagen corresponde a la inauguración del Salón Oficial de Arte Venezolano de 1940, que es el primer salón donde concurre el maestro Armando Reverón, que queda relegado a un segundo lugar, porque el primer premio se lo da a Marco Castillo. Entonces, y Reverón obtiene el segundo en este salón. Y fíjense que Reverón, yo lo decía ayer, se lo comentaba uno de los estudiantes, Reverón fue víctima también de esa élite cultural, de esa élite de poder. Porque Reverón, si bien es cierto, estuvo de alguna forma amparado y protegido, entre comillas, amparado y protegido por Alfredo Bulton, estuvo Vicente Gervasi también muy cercano a él, estuvo Luis Alfredo López Méndez, estuvo Manuel Cabré, estuvieron cercanos al maestro Reverón, pero si bien es cierto que también se aprovecharon de su condición y de su obra, porque fíjense que el menos favorecido fue el mismo maestro Armando Reverón de su trabajo plástico. Entonces, y fíjense que luego, un poco las imágenes del museo, esa fotografía a mí me causó, me llamó mucho la atención, porque como yo trabajé también muchos años en educación de museos, esa es la primera visita que hacen los estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas al Museo de Bellas Artes. Es la primera visita guiada que se celebra. Entonces, bueno, una foto que tiene una gran importancia histórica y documental.